Este mensaje de esta mañana es muy especial para mí. Saben que estamos en una serie y estamos trabajando en la serie ¿Qué quiere Dios? Y yo le puse por nombre esta enseñanza de hoy. ¿Qué quiere Dios? ¿Alguien que sirva? Ese es el nombre de la enseñanza de esta mañana. Dios de Ujieres, porque para nosotros es un privilegio servir. Yo quiero pedirle por un momento a todos los servidores de la iglesia que se pongan en pie, los que están hoy aquí, a los servidores de la iglesia, los que sirven en algún ministerio, sean servidores que estén en Casa de Pan, que sean líderes de célula, de Casas de Pan, todos los servidores de la iglesia, el don de la alabanza, los niños, todos pónganse de pie por un momento, los que sirven en algún ministerio. Y yo quiero que por favor le demos un aplauso a todos los servidores de la iglesia. Y queremos decirles verdad de gracias, porque lo que cada uno de ustedes hace es una bendición tremenda. Amén. Y es verdad que servir a Dios es un privilegio. Yo le puse a alguien que sirva como en esta doble connotación, como una pregunta. Alguien que sirva, alguien que quiera servir a Dios, pero la otra connotación también, alguien que sirva, alguien que de verdad tenga el potencial, la capacidad de servir. El apóstol Randy, que fue el fundador de nuestra misión, él decía lo siguiente, él decía: el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Así decía él. El que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Y lo que quería decir era que el servicio generaba propósito en nuestra vida. Porque cuando tú verdaderamente pones tu vida en función de las cosas de Dios, independientemente de donde lo hagas, porque no todos los ministerios son de púlpito, no todos tienen que servir dentro de la iglesia, o más bien dentro del templo, porque nosotros somos la iglesia. A lo mejor tu servicio está afuera, a lo mejor tu servicio es donde tú trabajas, a lo mejor tu servicio es tu comunidad, es que es tu barrio, es con tus vecinos, es con tu familia. Ese es tu servicio. Pero necesitas estar claro que toda vida que está diseñada, hecha, apartada para Dios, necesita servir. Porque eso es un propósito. La palabra de Deuteronomio capítulo 13, acompáñenme allí. Deuteronomio capítulo 13 lo establece inicialmente como un mandato. Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. Yo voy a leer la nueva traducción viviente. Dice lo siguiente: sirve únicamente al Señor tu Dios y teme solamente a Él. Obedece a sus mandatos, escucha su voz y apérrate a Él. Wow. Sirve únicamente a Él. ¿A qué camino mandato? La Biblia dice que no podemos servir a dos señores, porque vamos a amar a uno, vamos a abrazar a uno y al otro lo vamos a despreciar. En nuestra vida no pueden haber dos señores. La pregunta del millón de dólares es: ¿quién es o cuál es el Señor de tu vida? Porque si el Señor de tu vida no es Dios, entonces tú tienes seguramente otro Señor. De pronto sea tu trabajo, de pronto sea el dinero, de pronto sea incluso tu familia. Pero ¿quién es el Señor de tu vida? Ahora, lo más lindo de todo es que Jesús sube el nivel de este mandato. No solamente lo expresa como un mandato, sino lo expresa, insisto, como un propósito. Lucas capítulo 22, acompáñenme allí. Lucas capítulo 22, versículo 25 al 27. Dice la nueva traducción viviente: Jesús lo dijo: en ese mundo, los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. ¿A qué se le cuál es eso? A esos hombres que dicen los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia y sin embargo son llamados amigos del pueblo. ¿A qué se le parece eso? A los políticos, ¿no? A los políticos de hoy día. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo y el líder debe ser como un sirviente. Dice entonces, y sigue diciendo: ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto, dice. Pero en este caso no,
Pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Aquí está hablando de Jesús. Jesús me está asegurando y está aseverando que para este mundo, el que se sienta a la mesa y es servido es mayor. Pero él está diciendo, entre ustedes no. Entre ustedes todo lo contrario. Entre ustedes realmente el que sirve es mayor. El que verdaderamente quiera ser grande en el reino tiene que servir. Y mis amados, hace muchos años, ustedes conocen que pues mi esposa y yo fuimos nuestro primer hijo a los 17 años. Así que me tocó salir a trabajar inmediatamente. Y mi primer trabajo fue como mesero en una empresa de banquetes. Y yo recuerdo tanto esa primera vez que me tocó ser mesero, era un matrimonio. Y era la primera vez que yo iba a estar del otro lado, del lado de los que sirven. Y yo tenía pena, tenía vergüenza incluso. Yo decía, pues si me ven mis amigos aquí, y si hay algún invitado que me conoce, todo ese poco de paradigma y todo ese poco de bobada que viene al corazón, ¿verdad? Y yo recuerdo que ya después de un rato, de que estaba en la fiesta y de que estaba aquí, lo peor, como yo no esperaba del grupo, me pusieron en la mesa de los meseros. Porque en el diálogo, en el mundo de los meseros más ranqueados normalmente miren la mesa de los adultos, de los más grandes, que no son los que dan propina. Los pelados no dan propina. Entonces yo quería la mesa de los pelados. Y me tocaba servir a jóvenes como yo. Y tenía pena y tenía vergüenza, pero insisto, después de un rato a mí así me olvidó. Y ya yo seguía en ese tema. Yo duré trabajando en esa empresa como 8 meses. Y fue algo que moldeó mi carácter. Porque yo aprendí a servir. Leyendo este texto, lo que yo no sabía en ese momento era que Dios me estaba preparando para ser un líder. Porque para poder ser líder, para poder liderar y ser cabeza, primero tienes que aprender a servir. Porque si tú no sirves, te vas a querer enseñorear sobre la gente. Y ese es el liderazgo que Jesús vino a mostrar. El liderazgo de Jesús es que está en la base. Realmente el líder no debe estar en la punta, el líder tiene que estar en la base. De hecho, la palabra dice que la piedra angular es Jesús. Así que la piedra angular es una construcción, no la vas a encontrar arriba, la encuentras siempre en la base. Y ese es Jesús. Jesús es el fundamento de todas las cosas. Y es lo que nos está pidiendo en esta mañana. Amén. Ahora, dicen también, Marcos capítulo 10, versículo 45, aseverando el mismo Señor Jesús, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Es decir, lo que el Señor Jesús está diciendo es que efectivamente servir tiene un propósito. Servir cumple un propósito llenando la voluntad de Dios. Servir es un propósito que verdaderamente agrada el corazón de Dios. Él dijo, yo vine a servir. Estamos hablando de Jesús, el Rey del universo. ¿Y cómo son los reyes de este mundo? Los reyes de este mundo, ¿cómo quieren que los traten? Con reverencia, con pleitesía, que le carguen todo, que le den el mejor lugar. Pero en la vida cristiana es todo lo contrario. En la vida cristiana, el que sirve tiene que tener por propósito servir a los demás. Y eso es lo que quiere el Señor con nosotros. Ahora, ¿cuántos pudiéramos decir en este momento que servir para nosotros, para cada uno de nosotros, que es un propósito? Tú pudieras decir eso de tu vida. Para mí servir es un propósito. Tú pudieras decir, yo vivo para servir. O más bien quieres que te sirva. ¿Qué prefieres? Servir o que te sirva. Sean honestos. ¿Tú qué prefieres? La verdad. Las dos cosas. Es rico que nos sirvan, sí. Pero realmente lo que cobra a propósito de nuestra vida es cuando nosotros lo hacemos. Ahora, cuando hablamos del propósito, escucha esto, cuando hablamos del propósito, necesariamente tenemos que hablar de identidad. Porque no hay propósito sin identidad. Y aquí está la clave. El gran problema de nosotros es que normalmente en la vida cristiana hablamos de la identidad de hijos de Dios, ¿sí o no? Hablamos de que nosotros somos hijos. De hecho, una de las cosas que más se trabaja en la iglesia cristiana es enseñar a la gente a que aprenda que Dios es Padre y que nosotros somos hijos. Y dice la palabra que si hijos tenemos una herencia, somos coherederos con Cristo Jesús
Entonces, hijo significa que tenemos todas las bendiciones de Dios. Pero Jesús dijo, yo vine a mostrar al Padre. Eso está en Juan capítulo 14, verso 9. Yo vine a mostrar al Padre, pero también Él dijo, yo vine a servir. Entonces quiero mostrarte esta connotación de la identidad de Cristo que nosotros necesitamos recibir para entender lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que ser en Cristo Jesús. Lo primero es nuestra identidad de hijos de Dios. Esa identidad nos afirma en la revelación de Dios como Padre. ¿Y cuántos saben que Dios es su Padre? En verdad lo saben, lo tienen claro que Dios es tu Padre. Y si Dios es tu Padre, entonces tú eres su hijo y entonces tú tienes todos los derechos. Porque cuando nosotros somos hijos, en la casa de nuestro Padre, tenemos todos los derechos. ¿O quién pide permiso en su casa para abrir la nevera? Los hijos, a ver. Los hijos que callen, ¿quién pide permiso en su casa para abrir la nevera? Yo creo que ninguno, ¿verdad? Se come todo lo que hay en la nevera. El mismo día. ¿Por qué? Porque entienden que son hijos y que tienen derecho a todas estas cosas. Ahora, esta es la revelación más importante de Dios, ojo, de Dios en favor de nosotros. Dios es Padre, nosotros somos hijos, y esta revelación nos ubica de Dios en favor de nosotros. Es decir, que todos lo tenemos porque somos hijos, de que todos lo merecemos porque somos hijos, de que todos lo dan porque somos hijos. Entonces podemos reconocer a través de esta revelación que Dios es Salvador, que Dios es proveedor, que Dios es sanador, que Dios es restaurador, que Dios es libertador, porque todas esas cosas nos las da Dios, ¿o no? ¿O quién se salvó acá? ¿O quién se sanó acá? ¿O quién se restauró acá? ¿O se liberó acá? Todo eso lo hizo Dios. Y cuando tú entiendes que Dios hace todas esas cosas, esta revelación queda completa en nosotros. Todo es insisto en favor de nosotros. Y entonces cuando nosotros entendemos que todas estas cosas están en favor de nosotros, nos ubicamos en el lugar de poseedores de Dios. Escucha esto. Mi Dios decimos. Mi Dios. Y cuando clamamos y oramos a Dios, le estamos pidiendo a Dios que Él haga algo por nosotros. O díganme ustedes, cuando ustedes están orando, ¿qué piden? ¿Qué están pidiendo cuando están orando? ¿Cuáles son nuestras peticiones normalmente? Por sanidad, por finanzas, por la familia, por los hijos, por la salvación. Nosotros clamamos por cosas que nos benefician a nosotros. Insisto, nos coloca en la posición de nosotros dueños de Dios. Insisto y decimos, mi Dios. Pero esa revelación está incompleta. Porque solamente nos posiciona en una orilla de la ecuación de la identidad de Cristo Jesús. Y nosotros no solamente, o más bien, Dios no solamente es nuestro Dios. Tenemos que entender que nosotros somos de Él. Amén. Así que lo segundo de la identidad que necesitamos entender es nuestra identidad como siervos de Dios. Nuestra identidad de siervo. Y esta identidad nos afirma en la revelación de Dios como Señor. Dios, además de Padre, es también nuestro Señor. Y en esta revelación, nosotros que entendemos que no solamente Dios nos da como Padre a nosotros, sino que nosotros deberíamos darle como siervos. Porque ¿quién le da a quién? ¿El siervo o el amo? Es que el siervo, el que está en función de su amo. Es el siervo el que está en función de su Señor. Pero ahí ya no nos gusta mucho. ¿Sí o no? Porque, ¿qué te gusta más? ¿Que te dé o dar? ¿Y qué dice la palabra? Más bienaventurado es dar que recibir. Pero eso no lo entendemos. Y a nosotros nos gusta que nos den. ¿Sí? Bueno, a los boxeadores no. Para ellos sí es claro ese texto de más bienaventurado es dar que recibir. Pero realmente esto nos ubica, insisto, en esa revelación de que nosotros somos los que tenemos que darle a Dios. Entonces cuando recibimos a Dios como nuestro Señor,
nos pone en una posición de dar. Y es aquí donde nos cuesta trabajo darle y darnos a Dios. Porque Dios no solamente nos da, Dios se dio a nosotros. La palabra de Juan 3:16 dice que por cuanto nos amó, se dio a su Hijo. Y el mismo Jesús se dio por nosotros. Y Él está esperando que nosotros también nos demos por Él. Ahora, y necesitamos entender esto como una verdad espiritual. Él lo merece todo y aún así no se lo da. ¿O ustedes creen que Él no se merece todo? Nosotros no nos merecemos nada y aún así Él nos lo dio todo. Es una verdad espiritual. Él lo merece todo y aún así nosotros no se lo damos. Nosotros no merecemos nada, mis amados, y aún así Él nos ha dado todo. Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Versículo 11 al 13 en la Nueva Traducción Viviente. Escuchen lo que dicen los ángeles y todos los seres vivientes. Entonces volví a mirar, aquí está Juan teniendo esta revelación, y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban en un potente coro: digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Y entonces oí a toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar que cantaba: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Amén. Ey, escucha esto. Millones de ángeles, los seres vivientes, los ancianos, cantaban a gran voz: Él merece la riqueza, la gloria, el poder, la honra. Todo lo merece. Y nosotros oramos creyendo que merecemos todas esas cosas, pero no oramos para decir: Dios, tú mereces todo esto. Y por eso nos cuesta tanto trabajo darle a Dios lo que Él se merece. Por ejemplo, nos cuesta trabajo darle tiempo. ¿O a cuántos no le cuesta trabajo orar, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo oras al día? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? ¿Le dedicas a Dios tiempo todos los días? ¿Cuánto tiempo le dedicas a las redes sociales? A dormir, a trabajar. ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo dedicarle tiempo a vos? No le damos lo que Él se merece. No le damos nuestro trabajo, por ejemplo, porque creemos que al fin y al cabo todo el potencial que tenemos es porque yo estudié en la universidad, porque yo aprendí esto, porque yo hice lo otro, y tú sabes que toda la sabiduría que tú tienes te lo ha dado Dios. Todo lo que tú sabes hacer te lo dio Dios. ¿Y por qué muchas veces te cuesta trabajo darle a Dios tu trabajo? Y que no sea más importante, ¿cuántas veces dejaste de hacer cosas para Dios porque estabas ocupado? ¿Sí o no? Nos cuesta trabajo darle a Dios nuestro trabajo. Nos cuesta a Dios darle nuestro servicio. ¿Cuántas veces te excusaste, tal vez, para no hacer algo que Dios te mandó a hacer? Servirle a Dios. Y esta frase: el que está dispuesto se hace disponible. ¿Sí o no? Si estás dispuesto en tu corazón a servirle a Dios, tú te vas a hacer disponible para Él. Porque si tú estás ocupado en tu trabajo, créeme, cuando tú le dices a Dios: Señor, yo te quiero servir, yo dispongo mi corazón, Dios te abre los espacios. Yo lo viví. En alguna época yo tenía 3 empleos, yo le servía al Señor, yo era pastor de jóvenes. Con 3 empleos, entraba a las 6 de la mañana, salía a las 9:45 de la noche de mis empleos, y así aún yo le servía al Señor. Y a mí me tocaba abrir la iglesia los miércoles a las 5 de la mañana en Bocarate. Yo no tenía carro y vivía en los Alpes. Salía a las 4 de la mañana de mi casa para abrir la iglesia, el templo. Y por eso yo hoy sé que no hay excusas para servir a Dios. Que cuando me dicen es que porque no estoy trabajando, estoy ocupado, tengo mucho que hacer.
Yo sé que son excusas, nos cuesta trabajo darle lo que Él se merece. Nos cuesta también entregarle nuestras riquezas, por ejemplo, nuestras ofrendas, nuestro diezmo, darle a Dios, nos cuesta. Porque creemos que es nuestro, pero nosotros sí le pedimos a Él. Algún día escuchaba a alguien que decía, nos encanta que Dios nos haga parte de sus riquezas, pero no nos gusta ser parte de Dios de nuestras riquezas. O cuando tú oras a Dios y le dices, Señor, provéeme para tal cosa, y le pides a Dios que te dé. Nos encanta que Él nos dé, pero ¿cuánto nos cuesta darle a Dios lo que Él se merece? Nos cuesta obedecer, entregarle nuestra obediencia a Dios. Y por una sola razón. Nosotros normalmente tenemos la mente cauterizada y el corazón muchas veces lo tenemos entenebrecido. Y nos cuesta obedecer a Dios porque queremos hacer lo que nosotros queremos. Hacer la voluntad de Dios implica entregarle nuestra obediencia. Nos cuesta honrarlo. Darle el primer lugar. Ponerlo en el primer lugar. Porque normalmente nosotros queremos estar en ese primer lugar. Y nos cuesta entregarle nuestro amor, devolverle un poquito de lo que Él nos ama. Porque nosotros normalmente queremos de manera selectiva amar. Cuando Dios nos dice, entrégame tu corazón. Mi amado, si yo te estoy diciendo algo esta mañana que te está entrando esta rebexa, gloria a Dios. Porque quiere decir que el Espíritu Santo nos está confrontando esta mañana de cómo verdaderamente nos estamos presentando delante de Dios. Porque cuando nosotros nos cuesta darle a Dios, es una evidencia de que Él no es nuestro Señor. Escucha esto. Si te cuesta trabajo darle a Dios en cualquier área de tu vida, es una evidencia de que Él en esa área no es tu Señor. Porque si Él fuera tu Señor, no tendríamos ningún problema en servirle y entregarle todo. Amén o ayayay. Ahora, reconocemos con facilidad que Él es nuestro Padre, que es nuestro Salvador y nuestro proveedor. Porque finalmente allí es el que nos está dando. Y incluso clamamos para que Él lo sea. Pero de verdad, ¿cuántos de nosotros hemos clamado para decirle, Señor, yo quiero servir, yo quiero darte, yo quiero hacer por ti esto? ¿Cuántas veces que en el año 2024, pongámoslo así, tú clamaste por algo así? O sea, ¿de cuántas oraciones pudiste haber hecho durante 2024? Creyendo bien, oraste una vez al día. Digamos que fueron, bueno, para no ser tan exagerados o ilusos, digamos que oramos 310 del año 2024. ¿Cuántas de esas 300 oraciones fueron pidiéndole a Dios que te diera la disposición de servirlo? ¿Cuántas? ¿Recuerdas que lo hiciste este año? ¿En Acuda? Sí. Pero estoy seguro que, comparándolo con las oraciones que hicimos, esperando recibir algo, no es el punto de comparación probablemente. ¿Cierto? Entonces, mis amados, si nos estamos dando cuenta de que nosotros verdaderamente no tenemos a Dios como nuestro Señor, necesitamos, y es tiempo, de pedirle a Dios que Él sea nuestro Señor. De pedirle a Dios que tome posición y posesión en nuestra vida. Porque servir a Dios no solamente es un mandato de Él, es un propósito según Jesús. Servir a Dios incluso es un beneficio que tú y yo tenemos. Quiero que me acompañes a Romanos capítulo 12, versículo 7. Y déjame mostrarte los beneficios de servir a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 7. La Nueva Traducción Viviente dice: si tu don es servir a otros, sírveles bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don es servir, sirve, pero dice, no sirvas cualquier cosa, sírveles bien. O sea, hazlo con todo. ¿Cuántos creen que tienen el don de servir acá? ¿Que en verdad creen que Dios les ha dado el don de servir? ¿Cuántos lo creen? Ok. ¿Sabes qué necesitamos hacer? Pedirle a Dios que cada vez haga más exceso ese don de servir.
porque es un tremendo privilegio hacerlo. Si ese condón dice que la palabra, necesitamos disponer nuestro corazón, está todo el tiempo clamándole, Señor, ayúdame a hacerlo mejor cada día. Porque hay una tremenda bendición cuando tú estás haciendo las cosas que Dios pide que hagas. Una de las cosas que me habla del carácter cristiano es nuestra disposición para servir. Pues alguien maduro ha dejado de pensar en sí mismo y empieza a pensar en lo que Dios quiere y empieza a pensar en los otros. Un signo de madurez es cuando ya tus oraciones no están pidiendo tantas cosas para ti, sino que tú empiezas a pedir por otras personas. Eso es un signo de madurez. Un signo de madurez es cuando tu vida ya no está tanto en favor de que me den y me llamen y no, ¿sabes qué? Rick Warren, que es uno de los grandes escritores del liderazgo cristiano, dice que hay un punto de la vida cristiana donde tú dejas de crecer por lo que recibes y empiezas a crecer por lo que das. Empiezas a crecer espiritualmente, en carácter, en unción, en favor por las cosas que tú das. Ya no tanto por lo que recibes. Porque cuando tú todavía estás esperando que me llame por teléfono, que me mire, que me dé un abrazo, y mis amados, eso es necesario y es bueno, nos afirma que hay nuestra identidad como hijos. Pero les estoy diciendo que la otra ala o la otra orilla de esta ecuación es nuestra identidad como siervos. Porque si solamente te vas a quedar siendo un hijo de Dios, muchos hijos son pechichones, ¿sí o no? Muchos hijos son malcriados. Muchos hijos son desobligados. Muchos hijos hoy ya tienen 35 años y están esperando todavía que les lleven la comida al gordo. Hay muchos hijos que son huevones. Y Dios quiere que nosotros crezcamos en carácter. Y que llegue el punto donde tú digas, ¿sabes qué? Ahora soy yo quien va a servir. Porque un hijo tiene que aprender a servir también en casa. O si no, se queda siendo inmaduro. Y yo sé que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, llegamos con muchas necesidades. Y llegamos necesitando que nos abracen, que nos besen, que nos alcen, que nos levante, que nos afirme. Y toda la vida vamos a necesitar de alguna manera eso. Pero tiene que llegar un punto donde tú digas, ¿sabes qué? De lo mucho o de lo poco que he recibido, yo tengo que darme a otros. Porque esa misma necesidad que tú has tenido, la tienen otras personas. Y aquel que no conoce de Cristo necesita primero recibir la identidad de Padre. Necesita recibir esa idea de que Dios nos ama, de que Dios nos provee, de que Dios nos bendice, de que Dios está para nosotros. Pero en algún punto eso se tiene que convertir en que tú estás para Dios. En que ahora tu vida tiene que tener un propósito para el reino. Y que no solamente que me den y me llenen y no, sino que tu vida se vuelve un canal de bendición para otros. El Señor le dijo a Abraham, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, te haré una nación grande para que seas bendición. Génesis capítulo 12, versículo 2. Si tú no te conviertes en bendición para otros, tu vida cristiana se estanca. Y por eso muchas veces pierde sentido nuestra vida cristiana. Así que pídele al Señor que sea un don en tu corazón servir a Dios. Pídeselo con todo tu corazón. Dile, Señor, pon ese don de servir en mí y de servir bien en el nombre de Jesús. Lo siguiente, servir tiene un beneficio eterno y un beneficio terrenal también. Y escucha esto, beneficio eterno de servir. Malaquías capítulo 3, versículos 14 y 18. Versículo 14 dice, ustedes han dicho, estoy leyendo la nueva traducción viviente, ¿de qué vale servir a Dios? Imagínense. ¿De qué vale servir a Dios? ¿Cuántas veces has dicho eso? ¿Y de qué vale servir a Dios? También yo en la iglesia todo el tiempo. Ir a todos los ayunos. Y mira lo que me pasa. Y yo veo que le va bien a todo el mundo y a mí no. Sigo limpio, sigo con problemas, sigo enfermo. ¿De qué sirve servirle a Dios? ¿Qué hemos ganado con obedecer sus mandamientos o demostrarle al Señor de los ejércitos celestiales que nos sentimos apenados por nuestros pecados? De ahora en adelante llamaremos bendito al arrogante, pues a los que hacen maldad se enriquecen y los que desafían a Dios a que los castiguen no sufren ningún castigo. Entonces, versículo 16, entonces los que temían al Señor hablaron entre sí.
Y yo espero que seamos nosotros, mis amados, los que estamos en esta iglesia, porque esos que acabo de leer no son de esta iglesia. Versículo 16, entonces los que temían al Señor hablaron entre sí, y el Señor escuchó lo que decían. En la presencia de Él escribieron un rollo de memorias para registrar los nombres de los que temían al Señor, y siempre pensaban en el honor de su nombre. Versículo 17, ellos serán mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El día en que yo venga para juzgar, serán mi especial tesoro. ¿Y cuántos saben que ese día ya se acerca? Va a venir un día en que Jesús va a venir por segunda vez, va a juzgar el mundo. Y dice acá que estos que temen al Señor y que le quieren dar honra, estos serán su especial tesoro. Entonces dice aquí, el día en que yo venga para juzgar será mi especial tesoro. Les tendré compasión, así como un padre le muestra compasión a un hijo. ¿Qué dice ahí? Obediente. La versión Reina Valera dice un hijo que sirve. Tendrá compasión como aquel padre que le tiene compasión a un hijo que sirva, a un hijo obediente. Versículo 18. Entonces, de nuevo podrán ver la diferencia entre los justos y los perversos, entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen. Y mis amados, lo que está diciendo este texto es que en la eternidad habrá una diferencia entre los que sirven y los que no. Entre los que son justos y los que no. Para Dios serán su especial tesoro. Tendrá compasión de ellos y los tratará como un hijo obediente. ¿Cuántos quieren eso? Entonces, ¿cuál es la fórmula? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? No sé si están convencidos de eso. ¿Qué tenemos que hacer entonces? O sea, yo los estoy metiendo en un problema hoy, ¿oyeron? Porque una cosa es pecar por ignorancia y otra cosa es pecar cuando ya tú tienes el conocimiento, y eso se llama rebelión. ¿Ok? Y ojo, lo que no saben aquellos que dicen, ¿yo para qué voy a servir a Dios? ¿A mí qué? A mí no me importa. Es que va a llegar un día en que vamos a ser juzgados por esas cosas. Porque la oportunidad de servir a Dios, y ojo, insisto, y no es un tema religioso, porque servir a Dios es desde la plataforma que Él te ha dado. A lo mejor desde tu trabajo, desde tu profesión. No tiene que ser aquí en el templo, no tiene que ser en el púlpito, no tiene que ser necesariamente predicando. Es desde donde Dios te haya colocado. Cada vida que tú toques es como un chulito que Dios te coloca. ¿Sí me hago entender? La gracia de Dios no es comprada absolutamente con nada. Yo no estoy diciendo esta mañana de que nosotros vamos a comprar gracia, no. Pero dice la palabra que nos tendrá en un especial tesoro a los que servimos a Dios. Y la verdad es que tenemos simplemente que decidir de qué lado queremos estar. En aquellos que dijeron, ¿para qué les sirvo? Si a mí me parece que eso no tiene ningún sentido. Y hay gente que pelea con Dios, pelea con la iglesia, patean la lonchera y dejan de hacer lo que Dios realmente está pidiendo en su corazón que hagamos. Amén. Y Juan capítulo 12 nos muestra el beneficio de servir a Dios aquí en la tierra. Juan capítulo 12, versículo 26. Juan capítulo 12, versículo 26. Nueva traducción viviente. Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirve. A todo el que le sirve a Jesús, el Padre lo honrará. Vamos a entender eso. ¿Tú sabes lo que significa que el Padre te honre? ¿Cuántos han sido honrados en algún lugar alguna vez? Que de pronto estás en una reunión y dicen, sí, mira, voy a llamar a Jorgito porque es excelente trabajador. ¿Eso te ha pasado, Jorgito, alguna vez? ¿Cómo se siente uno? ¡Wow! ¿Cierto? Pero que sea Dios el que te honre, el que sea Dios que diga, ¿sabes qué? Yo voy a honrar a esta familia porque me adora. Y a pesar de que su hijo estuvo hospitalizado, yo los voy a levantar, los voy a sanar y voy a hacer propósito con él de aquí hasta la eternidad. Esa es la honra de Dios. Esa es la gracia y el favor de Dios derramado sobre aquellos que le sirven. Y aquí, déjenme por un momento, y no me vayan a acusar aquí de hereje, darle la vuelta a lo que dice el versículo bíblico.
Porque Jesús está diciendo, todo el que me quiere seguir, tiene que ser, todo el que me sirve, todo el que me quiere seguir, perdón, tiene que servir. Pero déjeme darle la vuelta. Todo el que lo sigue debe servirle también. Todo el que lo sigue debe servirle. Jesús amarró las dos cosas, así que no se puede seguir sin servir y no se puede servir sin seguir a Jesús. Tú no puedes decir que sigues a Dios si no lo sirves. Y no puedes decir que le sirves a Dios si no lo sigues. Porque hay mucha gente que le sirve a Dios, más bien, que sirve, pero realmente no está siguiendo a Dios. Y como les decía ahorita, esto no es por obras. El servicio puede enmascarar muy bien la falta de vida espiritual. Y tú te puedes volver un activista. Y puedes ser el que está metido en la iglesia y en todas las cosas, pero no tienes tiempo de oración. No estás conectado con el corazón de Dios y Dios quiere las dos cosas. Dios quiere que le sirvas, pero Dios también quiere que lo sigas. Dios quiere tu corazón, quiere que sea hijo, pero Dios también quiere que nosotros le sirvamos. Amén. Entonces, mis amados, recibir esto, recibir la honra de Dios, probablemente es el mayor beneficio de todos. Porque es como si Dios te sacara de la última fila y pudiera levantar tu nombre. De verdad, todos los que por alguna razón y en algún área le servimos a Dios, yo creo que podemos decir esta mañana que hemos visto su favor en nuestras vidas. Hemos visto cómo Dios hace cosas sobrenaturales por los hijos que ama. Hechos capítulo 20, versículo 35. Hechos capítulo 20, versículo 35. Aquí está hablando el apóstol Pablo, dice: y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Ojo, hay más bendición en dar, hay más bendición en servir que realmente en recibir. Pero dice el apóstol Pablo que él ha sido un constante ejemplo de ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Y cuando dice, deben recordar las palabras del Señor Jesús, cuando tú buscas ese texto bíblico, ¿dónde dice que Jesús le dijo eso a Pablo? No aparece en la Biblia. No aparece en la Biblia. Esa referencia que está haciendo Pablo es una referencia de que Pablo tenía encuentros personales con Jesús. Y muy seguramente en esos encuentros se lo dijo. Pero no hay un versículo bíblico que tenga referenciada esa conversación que tuvo Pablo con Jesús. Pero aquí es cuando entendemos que cuando tenemos una intimidad o cuando tenemos una relación íntima con Jesús, Él siempre nos va a instruir. Él siempre va a poner en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y termino con esto. Hace varios años, yo hice una enseñanza, ya hace más de 10 años creo yo, a la que llamé vestidos de gala. Y nos vestimos de traje y todo. De hecho, yo tengo una foto con Juan Manuel. Juan Manuel estaba chiquito. Y Jimé le puso un traje a Juan Manuel. Y yo tengo una foto donde lo tengo cargado con una sola mano. Vestidos de traje. Y esa enseñanza también era sobre servir. Y sobre la necesidad de nosotros vestirnos de gala para servir a Dios. Y yo conté una anécdota de algo que me pasó hace varios años. Íbamos no sé para dónde. Y nos dio tiempo de almorzar en un restaurantico que quedaba pegado al aeropuerto en esa época. Y fuimos a ese lugar y el mesero que nos estaba atendiendo, el tipo parece que estaba de pelea con el administrador o la administradora del restaurante. Y este muchacho, desde el momento en que nosotros llegamos, nos empezó a tratar mal. Y de hecho, cuando nos fue a llevar la comida, nos tiró el plato. Y ya ahí sí me pudo, ¿no? Y yo le dije, venga un momento. ¿Usted qué le pasa?, le pregunté. Y me dice, señor, ¿usted por qué me pregunta eso? Mijo, porque desde que llegamos nos estás tratando mal, nos hablas mal, y ahora tiraste el plato y regaste la sopa. ¿Te pasa algo?, le pregunté. Y él respiró profundo y me dijo, es que tengo un problema con alguien, creo que era con la administradora, no sé con quién era que él estaba de pelea. Y yo le dije, bueno, está bien. Yo entiendo que puedas tener un conflicto, pero tú eres la cara de este restaurante. Y ¿sabes una cosa? Si es por ti, yo no vuelvo a este lugar. Porque nos sentimos maltratados por ti.
Él me pidió perdón y siguió haciendo sus tareas. De hecho, lo vi que seguía discutiendo. Pero quedó en mi mente grabado de que, mis amados, nosotros somos los meseros. El MasterChef es Jesús. Este mensaje que nosotros entregamos, tenemos la responsabilidad de entregarlo lo mejor posible. Porque la comida puede estar muy rica, pero si el lugar donde se entrega y quien la entrega no lo hace bien, la comida se pierde. Y puedes decidir no volver porque te trataron mal. Y esa es la responsabilidad que tenemos los que servimos a Dios. Porque tú das testimonio de Dios no solamente en la iglesia. Aquí es fácil dar testimonio. Aquí todos tienen caras de evangélico. Pero yo te quiero ver de lunes a sábado. Cuando vas en el carro, que para mí esa es la mayor prueba de carácter cuando manejo. Cuando estás en tu casa, cuando estás en el centro comercial y se te meten en la fila. Allí es cuando tú, como representante del reino de los cielos, estás hablando por el reino. Y lo que tú hagas va a afectar ese mensaje y a quien lo hace. Nosotros somos los meseros, mis amados. Y necesitamos entender de que hay un privilegio de servirle al Señor, pero que nosotros tenemos que guardar y cuidar esta responsabilidad que se nos fue entregada. Eso es lo que Dios quiere, que realmente nuestras vidas sirvan. Amén. Y termino con esto. Y esto es algo del corazón y quiero dejarlo en tu corazón. En la historia de Lucas capítulo 15, la historia del hijo pródigo. ¿Se acuerdan que está un hijo y está un hermano menor y un hermano mayor? El menor representa a aquellos que han conocido claramente su identidad de hijos. Porque ¿se acuerdan cómo se presentó delante del padre? Hey, papá, dame lo mío. ¿Sí o no? Así se presentó. Él era hijo, sabía que tenía herencia, derechos, le pidió su parte a papá y se fue a hacer lo que le dio la gana. Y teníamos al hijo mayor. Representa a aquel que tiene la identidad de siervo. ¿Se acuerdan lo que el hijo mayor le dijo cuando estaba afuera de la fiesta? Padre, yo te he servido todo el tiempo. Hago todo lo que tú me dices. Y el reclamo es: no me ha dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Estaba reclamando una posición de hijo. Pero él estaba en una posición de siervo. Y a donde quiero llevar la conclusión de este mensaje, mis amados, es que el hijo menor en algún punto se arrepintió de lo que estaba haciendo. Se estaba comportando como un hijo malcriado. Y quiero preguntarte en esta mañana, ¿reconoces que algunas veces has sido un hijo malcriado de Dios? ¿Que hiciste lo que te dio la gana? ¿Que fuiste pródigo? Porque la palabra pródigo realmente lo que quiere decir es malgastador. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Es decir, que malgastaste lo que Dios te ha entregado. Y no me refiero a lo económico, me refiero a todo. La salvación, la gracia. Tú sabes que tú estés malgastando tu salvación. Sabes que estás malgastando la sangre de Cristo a través de la cual fuiste salvo. Sabes que estés malgastando su gracia en tu vida. La sanidad que probablemente ya te dio. La restauración de tu matrimonio, de tu vida emocional o mental. Y así nos comportamos. Pero dice la Biblia que él, volviendo en sí, se acordó que en la casa de su padre había abundancia de pan. ¿Y se acuerdan cómo fue que llegó allá? Padre, no me trates más como a tu hijo. Trátame como tu ¿qué? Como tu siervo. Déjame trabajar. Déjame que te pague eso que malgasté. Ok, el papá entendió. Ya aprendió a ser siervo. Pero no le dijo, listo, ven a trabajar como siervo. Le dijo, no, tú eres mi hijo. Y dice la palabra que le puso anillo, calzado nuevo, ropa nueva. Le restauró la identidad de hijo, pero ahora un hijo que sabía servir. Y el hijo mayor salió y le dijo, hijo, todo lo que tengo es tuyo, porque incluso le digo, ese es tu hijo. Ni siquiera dijo mi hermano. Ese tu hijo se malgastó todo lo que tú le diste en prostitutas. Y a mí no me has querido dar ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Y le digo, hijo, todo lo que yo tengo es tuyo.
Tu hermano estaba muerto, ha vuelto a la vida y por eso estamos haciendo fiesta. ¿Por qué no entras conmigo a esta fiesta? Y les restableció la identidad de hijo también, porque él se creía un siervo. Ahora, lo que siempre me ha gustado de esa historia es que la historia queda abierta. No sabemos si el hijo mayor entró o no entró. Y esa es la decisión que tú y yo tenemos que tomar en esta mañana. Tenemos que aprender que un hijo debe servir, que un hijo no puede ser malcriado y que necesitamos entender que Dios quiere hijos que realmente honren como al Señor, aunque sea nuestro Padre y lo tengamos claro. Que nosotros dejemos de ser pródigos y que empecemos a creer que el Señor quiere que seamos hijos, pero hijos que también saben servir y servir con amor. Porque ¿cuántos hijos desobligados y flojos hay? Muchos. Pero Dios está esperando que nosotros seamos obedientes y que estemos dispuestos a servir a nuestro Padre. Yo quiero concluir con que Dios quiere en este tiempo. ¿Qué quiere Él? Que seamos hijos, pero hijos que sirvan. Hijos que verdaderamente estén dispuestos a llevar este mensaje, a entregar este mensaje a otros y que su vida tenga propósito de reino en el nombre de Jesús. Y yo quiero pedirte esta mañana que te pongas en pie. Quiero orar. Y si esta palabra de alguna manera ha tocado tu corazón, quiero que cierres tus ojos.